Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock's Go. Me encuentro ahorita en el Museo del Prado con el motivo de explicarles un poquito de las cuestiones de la criminología y esta nueva serie que empezamos donde vamos a cuestionar el mal. La idea de cuestionar estos discursos es justamente también hacer un recorrido histórico acerca de la maldad y la concepción de los crímenes. Ojo, punto aquí. Vamos a ver el origen, la creación del mundo, la cuestión del cielo y los dioses y luego qué pasó con lo de la tierra, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, para considerar un antecedente en criminología, necesariamente tiene que buscar la ciencia explicar el acto. Entonces, hasta esta perspectiva no vamos a encontrar antecedentes criminológicos, pero sí vamos a encontrar antecedentes acerca de la maldad. Por ejemplo, en el caso de la creación del mundo, de repente identificamos la cuestión del cielo. ¿Y qué es el cielo? Normalmente en la religión católica, por ejemplo, lo entendemos como el paraíso, pero ojo porque esto es interesante. Mira, hay un mito donde está un dios llamado Shu o Shu, que es, por ejemplo, un mito egipcio donde dice que el dios lo que hacía era sostener el cielo y entonces se mantenía la distancia entre el cielo y la tierra. ¿Qué era lo que pasaba? Que pues esto nos planteaba el equilibrio. Los dioses en algún momento lo que decidieron, y esto es de los dioses en general, fue abandonar la cuestión de la tierra e irse al cielo a vivir, porque pues bueno, al fin y al cabo son dioses. Sin embargo, ojo, la historia, por ejemplo, desde la mitología griega, que sirve mucho para explicarnos hoy en día lo que somos, pues en realidad ha sido una cuestión de conflictos entre padres, hijos, madres, incesto, etc. Por ejemplo, haciendo referencia al dios Sho en Egipto, también podemos encontrar en la cuestión de la mitología griega a Urano. Urano es, por ejemplo, el cielo, y el cielo es el padre de Cronos. Me parece que es Urano y Gea, que curiosamente es el cielo, Urano, y la tierra, Gea. Entre ellos dos tienen varios hijos y entre ellos viene Cronos. De hecho, por eso es que también estamos acá. Fíjate, te cuento la historia. Lo que hacía Urano era comerse a todos sus hijos hasta que, por ejemplo, su madre lo que le pide a sus hijos es rebelarse contra su padre. Esto igual tendrías que verlo con detalle o con delicadeza porque pues al final son muchas versiones mitológicas y uno tendría más bien que buscar con cuál concuerda. Por ejemplo, está habría que leer la cuestión de la teogonía, ¿no? Que es un libro donde viene la mitología griega, me parece que es de Hesíodo, pero eso ya te lo dejaría a tu criterio. Ahora, Heródoto, por ejemplo, también es otro historiador griego que podría darnos algunas voces acerca de la mitología y entonces ya sería cuestión de seguirlo. Sin embargo, te voy a contar una historia que podamos entender. La idea es que Urano, entonces, digamos, es el cielo, Gea es la madre, Gea le dice a sus hijos, que es, por ejemplo, de entrada Cronos y el Titán, dice, vamos a rebelarnos contra su padre porque está sucediendo esto y ustedes tienen que imponerse. Lo que hace Cronos es que planea con su madre que la siguiente vez que su padre, Urano, quiera penetrar a Gea, él va a entrar a escena. Y entonces, de hecho, con una hoz lo que va a hacer es cortar el miembro viril de Urano, es decir, le va a cortar el pene. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Justamente dice que con ese pene o bien el líquido seminal, el mito nos dice que cuando cae en el mar lo que se va a crear es Venus a partir de esto. Es interesante porque, bueno, Venus puede ser considerada también después Afrodita, según sea mitología griega o la cuestión romana. Pero bueno, Afrodita seguro la conoces. Entonces, la cuestión es que viene Cronos y después viene, por ejemplo, sus hijos. Cronos lo que hace es que al castrar a su padre, este amigo va a tomar posesión y entonces sube al poder. Lo que va a pasar después es que viene una nueva generación de dioses, entre ellos Demeter, Poseidón, Hades y Zeus. ¿Qué es lo que va a pasar con estos cuatro? Pues ellos van a ser hijos de Cronos y van a ser hijos de Rea. Estos vuelven a ser una familia, pero ojo, porque Urano, el padre de Cronos, le dijo que la misma suerte que corrió él, la va a correr su hijo, es decir, Cronos. Cronos obviamente se cuida y es por eso que estamos aquí en el Museo del Prado, porque el Museo del Prado aloja una de las artes más bellas en el mundo y dentro de ellas la pintura, por ejemplo, de Goya, que es Saturno devorando a su hijo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta imagen tú la puedes buscar en Google, es impresionante, o puedes venirla a ver aquí al Museo del Prado. Pero en la imagen lo que tenemos es justamente a Cronos comiéndose a todos sus hijos, o bien Saturno. Zeus también es llamado Júpiter, y entonces ojo acá, porque Rea lo que va a hacer es decirle a sus hijos
tengan cuidado, o más bien lo que va a hacer es engañar a su padre. ¿Cómo? Le va a dar un envoltorio en pañales, en prendas, con piedras, y le va a hacer creer a Cronos que es su hijo Zeus. A Zeus lo va y lo esconde, y entonces Zeus, una vez que alcanza fuerza, que madura, va a venir a enfrentar a Cronos. Sin embargo, Cronos y Zeus, está la batalla, gana Zeus, logra sacar a sus hermanos que ya se había comido su padre, y entonces después lo que va a pasar es que, según Safransky, por ejemplo, Zeus va a dejar a bien morir a Cronos, es decir, lo va a cuidar, o más bien lo va a poner en un sitio en donde pueda bien morir, y entonces no va a ser lo mismo que su padre Cronos, simplemente desterrar a Urano. Entonces, ojo, porque lo que va a pasar aquí es que para que se imponga Zeus va a pasar una guerra que se llama la Titanomaquia, me parece. Y entonces en la Titanomaquia va a ser una guerra entre titanes y dioses para imponer el orden otra vez. Zeus, el dios del cielo, sobre la tierra. Pero ojo, porque lo que va a proponer Zeus es más bien un triunvirato con sus hermanos, es decir, un gobierno de 3 personas. Entonces va a estar Hades como el señor de las tinieblas, o que conocemos como el inframundo, aunque habría que decirles que el Hades en sí es el inframundo. Luego está Apolo, que va a ser el dios del mar, y luego va a estar Zeus, que va a ser el dios de los cielos y el señor de los rayos, que tú podrías ver bien en el Hércules de Disney. Entonces, ya con esta cuestión, fíjate, el caos, los crímenes, las matanzas, las guerras, incluso los incestos entre familia, porque esto se da, ¿no? Por ejemplo, Gea y Cronos eran hermanos, entonces ahí también tuvieron relación, me parece que no, Gea, Urano, ¿no? Y luego Rea, Cronos, ya empieza la cuestión así de las cuestiones íntimas, pero entre familia, y eso pues se da desde la mitología griega. Y luego viene la cuestión de la tragedia, de la guerra, de todas estas cuestiones de matar al padre, de matar a los hijos, de comérmelos, etcétera, que podemos encontrar aquí representados con el cuadro de Goya. Entonces, pues es un caos, y entonces uno tendría que decir, bueno, y entonces si esto es malo, ¿por qué es nuestra naturaleza? Y eso es interesante. Los hombres empezaron a salir, digamos, en un periodo dentro de este lapso de la titanomaquia, de la guerra con los titanes y Zeus, o bien de la separación del cielo y la tierra, pero hay un mito que lo que dice es que Prometeo los hizo de la ceniza del fuego. Entonces, Prometeo va a ser una figura que va a cuidar mucho a los hombres, y de hecho también es criticado porque al parecer les dio el fuego a los hombres, que era algo que Zeus no quería, porque Zeus mató, por ejemplo, me parece que 3 generaciones de hombres antes que el hombre que hoy conocemos, por ejemplo, el que tiene el conocimiento y tiene la técnica, pero de ahí el origen de nuestra tragedia. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando Prometeo les da el fuego, que por muchos es considerado el conocimiento a los hombres, lo que va a hacer, lo que los hombres hacemos es más bien tratar de engañar a los dioses. Entonces, antes los hombres tenían que sacrificar a otro hombre para poderle, digamos, dar un tributo al dios Zeus. ¿Qué era lo que de repente hicieron? Agarraron un saco de carne, lo llenaron de huesos y de grasa, y entonces se lo dieron a Zeus, y los hombres dijeron, con eso lo engañamos, no pasa nada. Pues después, obviamente, aparentemente Zeus no se da cuenta, pero ahí está la cuestión del caos y del castigo que tendríamos que estar pagando todo el tiempo. Por ejemplo, en la religión católica lo que tenemos es que hay el pecado original, y de eso vamos a hablar también en otros videos, pero en la cuestión mitológica tenemos esta idea de que la vida en sí es un castigo porque nosotros tratamos de engañar al dios. De hecho, ojo, por ejemplo, hay un autor llamado Émile Cioran, que lo que tiene es, por ejemplo, varios libros como La cima de la desesperación o otras cuestiones. Pero, por ejemplo, Cioran dice que nosotros estamos aquí en la vida como un castigo de algo más grande. Es decir, mientras que nosotros vivimos en la tragedia que es la vida, pues en realidad estamos pagando un castigo por algo que cometimos, y quizás lo podríamos relacionar con el engaño sobre otros dioses. Entonces, esto se vuelve interesante porque, fíjense, dentro de los objetos de estudio de la criminología, la pena es uno de ellos, y nunca hemos valorado la vida como la pena de un delito previo y más grande, que es el engaño de los dioses. Eso está interesante, porque incluso en la creación de los hombres, etcétera, pues vemos estos elementos de qué es lo que pasó durante la historia y qué es lo que estamos castigando, etcétera. Mira, la mitología griega va a ser, digamos, un gran elemento porque surge antes que la religión, por ejemplo, católica, y era lo que explicaba prácticamente todo lo que sucedía en la vida, que quizás quedaba inexplicable a nuestros discursos o nuestra retórica o incluso a nuestro ejercicio dialéctico. Entonces tenemos que irnos necesariamente, y por eso me vine acá, por ejemplo, al Prado, por los pilares que nos evocan a la cuestión griega, porque tendríamos que pensar en Sócrates. Sócrates lo que nos va a decir es que la persona que hace el mal es simplemente porque no razona. Recuerda que Sócrates tenía una máxima que decía: una vida no examinada no es digna de ser vivida.
Sócrates va a tener, por ejemplo, a dos, podríamos decir alumnos, pero en sí su primer alumno sería Platón, y Platón lo que decía es que más bien el Estado, si estaba enfermo, iba a generar criminales, es decir, el Estado tiene a los criminales que merece, y eso en criminología sería considerado las vertientes, o más bien la cuestión de dónde nace la parte sociológica criminal, que después vamos a considerar como que la atmósfera o estos factores, digamos, predisponentes o preponderantes pero exógenos, son los que fabrican a los criminales. Y entonces, por ejemplo, Platón ya tenía una cuestión de ahí. Recordemos que él hace su propuesta de su libro de la República. Después está un sujeto como Aristóteles, que lo que va a decir es que así como el hombre puede decidir sobre la virtud o sobre el vicio, decide entonces cometer el acto criminal, y de repente lo toman como que empieza la postura de la vertiente psicológica de la criminología. Y después, contemporáneo a estos sujetos, va a estar el llamado Hipócrates, que muchos consideramos como el adalid de los médicos. Hipócrates lo que tiene es la teoría de los humores, es decir, que según el humor del sujeto iban a ser sus características o bien su personalidad, y entonces tenía, por ejemplo, la bilis negra, la bilis amarilla, la cuestión flemática o la cuestión sanguínea o sanguinaria, y entonces según uno de estos, más las circunstancias, porque inclusive el clima afectaba, iba a ser la personalidad del sujeto, y aquí podrían erradicar los criminales. Y aquí tenemos la vertiente biológica de la criminología o bien sus antecedentes, pero recordemos que simplemente son antecedentes más bien del estudio de las personas, porque la criminología no existía para esos tiempos, y la criminología se va a dedicar a explicar las razones de por qué un sujeto comete un acto criminal, y ahí simplemente queríamos explicar esto de la naturaleza de los hombres. Entonces, fíjate, se vuelve interesante porque ya vimos la cuestión de la mitología griega, desde donde lo creamos. Por ejemplo, empezamos con la cuestión egipcia del cielo y la tierra y el dios Shu, que lo que hacía era detenerlo y separarlo. Después pasamos a la mitología griega, donde hablábamos, por ejemplo, de Urano, que se comía a sus hijos, entre ellos Cronos, y luego de Cronos viene la cuestión de Zeus, y entonces esta protección de querer el dominio del padre, y además de la cuestión de las relaciones sexuales entre familia. Obviamente esto produjo guerras y así. Esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, después Freud lo que va a empezar a hacer es la cuestión de el deseo del padre, o por el poder del padre, o bien la cuestión del complejo de Edipo, etcétera, porque lo que empezamos a tomar son mitos. Por ejemplo, Freud lo que toma es la tragedia de Sófocles llamada Edipo Rey, o bien Hamlet de Shakespeare, o bien me parece que son los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y entonces desde estos relatos Freud llega a ser lo que vamos a conocer después como el psicoanálisis, o bien sus bases, que sería la cuestión del complejo de Edipo, etcétera, que ya tendríamos que hablar después, por ejemplo, de Tótem y Tabú también. Entonces, estamos en el Museo del Prado porque aquí encontramos uno de los cuadros más representativos de estas cuestiones de las tragedias. De hecho, hay bastantes aquí, de Goya. Y Goya, pues bueno, este de aquí, por ejemplo, este de aquí va a ser Papá Velázquez, que tiene aquí la pintura además de muchas pinturas de la mitología, tiene la pintura, por ejemplo, de las meninas. Y entonces en el Museo del Prado se concentra, pero a la vuelta del Prado tenemos la estatua de Goya. Entonces nos sirvió como pretexto pues para dar esta clase de hoy. Al final lo que estamos viendo es que la cuestión de la criminalidad y la cuestión de la maldad pues está desde el principio, y de hecho que nosotros engañamos y eso ya sería un crimen, y entonces desde entonces estamos pagando un castigo, que eso ya sería la pena. Lo que sigue, o lo que puedes ver en otros videos, es la cuestión ahora de la concepción más bien bíblica o bien católica o judeocristiana, que ya hablaremos al respecto. Es decir, dónde está el pecado original y qué pasó con unos sujetos como Adán, Eva, y algo súper importante que es Caín y la marca de Caín. Es decir, esto del criminal nato o esto de la señal que podemos reconocer en todos, ¿es posible? Pues ya lo veremos. Siguen The Sherlock's Go, yo soy el profesor Antonio Panchi, y bueno, hasta acá mi reporte, Joaquín. Nos vemos pronto. Chao. Bye.